Familia, muy buenas noches, Dios me les bendiga. Me encanta saludarlos una vez más, deseando que hayan pasado un día bendecido en la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos entonces a dar inicio con nuestra oración de cada día. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre amado, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Dios, y pidiéndote, Señor, que a través de tu Santo Espíritu esta noche logre ministrarnos, Señor, logre hablarnos, Señor. No queremos escuchar voz de hombre, Señor, queremos escuchar tu voz, Padre eterno, que seas tú el que nos transforme, que cambie nuestras mentes, Señor, que quite ese corazón de piedra que tenemos, Dios, y nos coloques un corazón de carne, Padre amado. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu seamos llenos, seamos saciados, Dios, y que a través de tu Santo Espíritu, Dios, nos muestre la vida del Padre, la vida del Hijo, la vida de Cristo, Señor, nos redargullas, nos toque, nos quebrante, Padre eterno, nos permita, Señor, ser convencido de todo pecado, justicia y juicio, amado Padre Celestial. Colocamos en tus manos nuestra familia, Dios, para que sean bendecidas, Señor, cada día. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, entonces hoy continuamos con este estudio. Recuerda que estábamos hablando de la armadura de Dios. Y antes de llegar y decíamos ayer que antes de llegar a conocer cómo era que nos debíamos cubrir con esta armadura de Dios, primero estábamos conociendo por qué tenemos que utilizar esa armadura de Dios, y estamos hablando de un personaje que es Satanás. Víamos ayer a través del libro de Isaías y del libro de Ezequiel que Satanás era un querubín, era lo mejor, era lo más grande, lo más hermoso que Dios había creado allá, que había creado Dios, y que Satanás por su soberbia, por su orgullo, perdió, se bajó de esa posición en la cual estaba. También podemos decir que Satanás significa Lucifer, y Lucifer es portador de luz, por eso a Satanás le dicen el lucero de la mañana. Ya habíamos dicho que era un querubín protector, que se encargaba del coro celestial. En cuanto a sus maquinaciones, vemos que Satanás es muy hábil, ya es muy hábil, utiliza la mentira, es calumniador. En cuanto a la habilidad, vemos cómo en el huerto del Edén, cómo logró engañar a Eva, porque él va entrando muy sutil, él sabe cómo va entrando a buscar que la persona caiga. Además de ser sutil, es muy paciente. Él no se cansa de esperar hasta el momento en que la persona pueda caer. Si la persona cae, entonces ahí es donde llega a sus garras. Satanás no es omnisciente como Dios, no es omnipresente como Dios. Cuando hablamos de omnisciencia, hablamos de la sabiduría que tiene Dios, la omnipresencia, que Dios puede estar en todas partes, en un momento está aquí, en todo lugar al mismo tiempo, mientras que Satanás no. Por eso utiliza él a su ejército satánico. Pero aunque no es omnisciente, no es omnipresente, no podemos negar, no podemos hacernos la vista sorda o ciega, desconociendo el poder que él tiene. O sea, él tiene un poder, y porque tiene ese poder es que tenemos nosotros que cuidarnos. Él no trabaja solo. De hecho, cuando se quiso rebelar contra Dios, que quiso ser semejante a Dios, ahí mismo él convenció a la tercera parte del ejército de ángeles que habían allá en el cielo, convenció a la tercera parte y entrar en una pelea, por decirlo así, allá, y entonces salió vencedor Dios, y ahí fue que Dios los tiró a Satanás y a todos ellos, los tiró del cielo. Entonces Satanás es malo, es perverso, posee mucha astucia y una sabiduría muy corrompida. Entonces vemos que él no trabaja solo, tiene esos ángeles que cayó del cielo con él, esos ángeles son los que él hizo su ejército aquí en la tierra. Entonces, esos, según lo que nos dice aquí el libro de Efesios 6, dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad. O sea, ese es el ejército de él. En otro versículo hablan también que hay tronos, hay dominios y espíritus malignos. Entonces vamos hablando de uno a uno de quiénes son ellos y cómo operan ellos. Entonces, si miramos de los principados son espíritus territoriales. Ellos actúan sobre una nación.
provocando desgracias en una nación, provocando, por ejemplo, ciclones, terremotos, suicidios masivos, intoxicaciones masivas o provocando pandemias, epidemias, ese tipo de situaciones que son a nivel que involucran toda una nación. Así operan quienes operan los principados. Ahora, las potestades. Las potestades son espíritus comisionados a través de los cuales Satanás puede estimular, manipular, seducir para causar perjuicio a ciertos sectores, a ciertas poblaciones, ¿sí? Llevando a esas poblaciones al pecado, por ejemplo, la idolatría, la prostitución, la pobreza, la brujería, todas esas tienen que ver con potestades. Ahora pasamos al gobernador de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas actúan sobre gobernadores y personas de influencia en una nación, ya como políticos, como ministros, como líderes religiosos, etc. Para los huéspedes espirituales de maldad, son legiones de ángeles. O sea, cuando hablamos de legiones de ángeles estamos hablando que no es uno solo. De hecho, si miramos en la Sagrada Escritura, se habla de el endemoniado de Garadeno. A este personaje tenía una legión de demonios. Entonces le pregunta a Jesús que quiénes eran. Entonces, somos muchos. Entonces ahí nos está diciendo que estas legiones demoníacas son muchos demonios que están actuando ahí y provocan un pecado. Se mueven en personas como brujos, narcotraficantes, y eso que hacen, los influencian de tal manera que esclavizan a esa persona a esa actividad que hacen. Los tronos. Los tronos representan un reino que se ha manifestado de generación en generación y están sobre una o varias naciones. Los dominios. Estos tienen un dominio o un poder sobre varios tronos. Pueden operar así como organizaciones a nivel mundial, como por ejemplo la ONU, la Comunidad Europea, o sea, actúan sobre varios reinos. Y vemos que los espíritus malignos, estos espíritus malignos son como los de menor envergadura en el ejército de Satanás, quiere decir como son como los soldados rasos en un ejército, y entonces son espíritus que habitan en personas. Estos espíritus malignos actúan la conducta humana. Estos llevan a la persona al pecado de tal manera que los seducen al pecado, los llevan hasta que pequen, y cuando ya logran lo que ellos buscan, esclavizan a la persona. Ahí podemos hablar, por ejemplo, del alcoholismo. A veces las personas son esclavas del alcohol, son alcohólicos. O sea, entonces están siendo influenciadas por un espíritu maligno. O las personas que están drogadictas, esas personas están influenciadas por un espíritu maligno. Entonces miremos acá, estamos mirando aquí los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los huesos espirituales de maldad, tronos, dominios, espíritus malignos. Todos esos conforman el ejército de Satanás, y es donde la cual Satanás puede operar a través de ello, porque como ya hemos dicho en un comienzo, Satanás no es omnipresente. O sea, él no puede estar como Dios al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Entonces Satanás, ¿qué necesita? Necesita de todos sus ejércitos que tiene, para que esos ejércitos puedan tenerlo a él informado de lo que está pasando en cada situación. Ya en cuanto a los países, en cuanto a las organizaciones, en cuanto al grupo de personas en especial, según como él quiere. Ya, entonces vemos aquí, esto que estamos hablando aquí es una abreboca con todo lo que puede ser Satanás, con todo lo que puede gobernar en una nación o en una persona. Si queremos investigar más, hay mucha información sobre este personaje. Quería como que en esta hora que conociéramos un poquito de ese personaje, para que no tenerle miedo, porque no hay que tenerle miedo, porque ya él está vencido. Cristo lo venció cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y en ese momento vence a Satanás. Entonces no es tenerle miedo, sino que es saber cómo caminar para no caer en las tentaciones de él. Pues les repito, es muy sutil, engaña, como pasó con Eva.
Entonces hay que saber andar bien, caminar bien para no tener que caer en sus redes. Entonces la invitación es tener ese discernimiento, familia, saber que existe el mal y que nosotros tenemos que protegernos de ese mal. ¿Y cómo nos protegemos? Con nuestra comunión diaria con Dios. Y para eso vamos entonces a aprender sobre lo referente a la armadura de Dios. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos, Dios, conocer. Gracias por permitirnos, amado Padre Celestial, saber, Dios, de las cosas malas que se mueven a nivel espiritual, amado Padre Celestial. Hoy te pedimos, Dios, que a través de tu sangre, de la sangre de tu Hijo Jesucristo, nos puedas proteger desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies. Proteger a nuestra familia, Dios, de toda artimaña, Dios, del enemigo, de toda astucia del enemigo, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Padre eterno, que seas tú el que obres en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Hoy te decimos, Dios, que le quitamos todo poder que un día le dimos al enemigo, Dios, para que tú entres a nuestras vidas y tú dirijas nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, me encanta haber compartido con ustedes esta nueva reflexión. Que tengan excelente noche. Dios me le bendiga.